a presentar delante del Señor, tenemos la convicción realmente cierta de quién es el Señor, por qué estamos en el Señor, qué nos motiva un día como hoy estar aquí reunidos, el haber dejado otras cosas que podríamos usar. ¿Quién no tiene cosas que hacer un domingo? ¿A alguien le es dificultoso llenar la agenda de un domingo? Amados, ¿quién no la llena? Pero tenemos que entender, el domingo es el día del Señor. Y tenemos que entender que Dios nos ha llamado a que nosotros principalmente, no es que no podamos nunca hacer otra cosa, por supuesto que no, pero principalmente tenemos que congregarnos. Es el llamado que Dios nos da en el día del Señor como iglesia. Porque si no, dice la palabra que podemos apartarnos de la fe. Eh, Algunos pastores que han estado comentando sobre el tema dicen, hay hermanos que no han vuelto y algunos no van a volver después de todo este periodo largo de pandemia, esa irregularidad, gente que perdió identidad. Y yo me pongo a pensar, hoy ante un mundo tan incrédulo, tan fluctuante, es llevado por diferentes corrientes falsas. Algunos creen una cosa hoy porque salió en las redes sociales, porque algún personaje de redes sociales, algún influencer hizo ver algo. Y vemos a un personaje deportivo que coge un refresco y lo pone a un lado y ya las ventas de ese refresco ya se vinieron al suelo. Y ya hay casi una denuncia. Y un montón de gente deja de consumir porque él hizo a un lado lo que estaba allí. Y así por el estilo vemos a influencers influenciando a un mundo fluctuante. Pero qué triste, amados. Yo cuando me ponía a ver y a estudiar este tema que hoy trato, el tema se llama Testigos de Jesús. El Dios que hizo los cielos y la tierra, teniendo que apelar a testigos para que nosotros pudiésemos tener algún nivel de credibilidad de que Él es, de que justamente vino cuando tenía que venir, que justamente se ajusta a lo que el cielo había determinado. Casi que como rogando, como lo que nos toca a ustedes y a mí, volveos a Dios, que creamos en el Señor. Y yo me ponía a ver, Dios Señor, qué terrible, qué terrible. Hoy la gente, hoy está con el Señor y mañana no está porque algo no le salió bien, porque sencillamente alguna cosa no cuadró y entonces se piensa, y no, si Dios no me respalda, yo me hago a un lado. Y la mínima cosa crea una estampida desde el punto de vista de lealtades, desde el punto de vista de seguimiento. Hoy lo vemos en un mundo totalmente fluctuante. Y amados, la mente regenerada tiene un llamado a ser enteramente bíblica. Y en todo momento nosotros tenemos que exponernos a lo que la Biblia expresa de Cristo, la Biblia expresa de Él, y lo que la Biblia considera como importante debe ser importante para mí. Y si hay algo que nos encontramos en esta parte que Dios nos tiene ocupados hace ya algunos días, el capítulo 5 del Evangelio de Juan, es un discurso cristológico como ningún otro en toda la palabra. Ni más ni menos que los labios del Señor Jesucristo, casi que tratando de ser un poco más de influencer sobre un mundo renuente, fluctuante, que se deja llevar en función a lo que mejor le suena y no realmente aparejado a lo que Él quiere hacernos entender que es importante. Hoy tenemos en ese pasaje que vamos a abordar hoy varios testimonios a los que apela el Señor Jesús para dar fundamento a las afirmaciones de que Él es uno con el Padre y que ha venido en cumplimiento a profecías que señalaban justamente cómo era, en qué momento se iba a presentar el Mesías. Para que yo no fluctúe, para que yo pueda creer como es el propósito del Evangelio de Juan y que creyendo tenga vida eterna. Pero qué tremendo es cuando usted hoy cree y mañana no cree. Porque las cosas se miran desde una óptica sumamente humanista. No puede ser esa nuestra óptica. Nuestra óptica tiene que ser absolutamente cristocéntrica, bíblica. Y es lo que hoy vamos a tratar sobre algunos de los testigos que Dios, casi que en un juicio de credibilidad o no, presenta a su favor. Vamos a leer hoy algunos
terminamos la siguiente semana, pero vamos a tratar hoy por lo menos con 3 de esos testigos. Les refiero la palabra en Juan capítulo 5, verso 31 al 36, donde empieza como este debate que hace el Señor Jesús. Dice la palabra, Juan capítulo 5, verso 31 al 36, como es la costumbre, leo en la versión Reina Valera, después analizaremos en otra versión. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Señor, ayúdenos a poder abordar aquí aquello que no simplemente se convierta en un entendimiento, Señor, cognoscitivo, sino algo que profundice y realmente nos permita ser ese pueblo que no fluctúa, ese pueblo que está firme en el entendimiento de quién eres tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí el Señor presenta credenciales que lo atestiguan a Él como el enviado de Dios. Por lo menos unos cuantos, después vamos a continuar, en apego a lo que las Escrituras establecen, porque se exigía de alguna forma en la palabra para ciertos efectos el testimonio para que fuese válido tenía que ser por lo menos de 2 o 3 testigos. Hay citas que hablan al respecto, por ejemplo Deuteronomio capítulo 19, verso 15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, o en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahí prácticamente le estaban señalando, le estaban reprochando que él estaba haciendo prácticamente un ultraje al decir que él se comparaba con Dios. Entonces él estaba defendiéndose, el Dios de los cielos defendiéndose de su creación ante esa acusación. Y Jesús es condescendiente entonces para retirar ahora su propio testimonio. Ha venido diciendo que Él y el Padre son uno, que las obras que hace el Padre Él mismo las hace. Todo porque sanó a una persona en el estanque de Bethesda en un día sábado. Y después de haber todas las explicaciones que Él dio, entonces Él es condescendiente de retirar su propio testimonio, porque al final de cuentas no lo necesita. Y posteriormente lo va a unir al testimonio del Padre sobre Él mismo. Dice Juan capítulo 8, verso 13, la Nueva Versión Internacional dice, los fariseos respondieron, tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Y dice el Señor, estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La ley misma de ustedes establece que si 2 personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Y está llevándolos a donde él mismo quisieron de alguna forma descalificarlo porque veían que tenía que haber alguien más. Estas palabras del Señor aquí están de acuerdo con lo que la ley establecía, que exigía la participación por lo menos de varios testigos para establecer si una verdad era sobre un asunto en particular. Aquí él hace ver que la intimidad que él tiene con el Padre es una garantía de ese testimonio verdadero de ser el Hijo. Y él acaba de dar toda una extensa explicación de cómo el Hijo es igual al Padre, pero aparentemente todo eso no ha calado lo que ha de calar en ellos. Y entonces aquí se apresta a dar 6 testigos prácticamente, 6 testigos más que suficientes para al final de cuentas demostrar que la palabra está de acuerdo a lo que él está queriendo probar.
Aquí vamos a tratar en este día 3 de sus testigos. Después vamos a ver los otros 3. Va a tratar el testimonio del Padre sobre él mismo como un testigo. Va a traer a Juan el Bautista como un testigo de él mismo. Y va a traer las obras que él ha realizado como un testigo sobre él mismo. Después veremos lo que es ya el testimonio personal del Padre y él, más ampliamente, el testimonio de las Escrituras y el testimonio que Moisés mismo da de él. Son los diferentes personajes que van a concurrir a ese casi que juicio que se establece ahí en torno a si es o no es creíble ese personaje que está ahí. Vamos a ver esos 3 primeros. Aquí no deja uno, como le decía en un inicio, ver lo trágico de ese momento en que las Escrituras hacen ver cómo el Señor se presenta con un amor no correspondido. Se presenta a un pueblo de dura cerviz, al cual le ha ayudado una y otra vez, pero ese caprichoso pueblo Israel, que viene a ser un microcosmos del cosmos pleno, que son todos nosotros, no pudo entender que era el Dios del cielo en su gracia que escogió un pueblo para sí, al cual quería mostrarle su favor, su misericordia. Pero lo que encuentra es ingratitud, lo que encuentra al final es infidelidad. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 7, la Nueva Traducción Viviente dice así: el Señor no te dio su amor, ni te eligió, porque eras una nación más numerosa que todas las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por tanto, que el Señor, tu Dios, es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes le aman y obedecen sus mandatos. La elección de Israel como nación santa, apartada para Dios, estaba arraigada a algo, al amor de Dios por ese pueblo, porque los quiso amar. A Jacob amé. Sencillamente Dios así su fidelidad a esa promesa de externarle su amor a los patriarcas es algo que se iba a prolongar. No había mérito alguno en Israel, más bien dice, usted era lo más despreciable. O sea, no había nada, era un pueblo pequeño. Si usted coge esto y se lo trae a su vida, a la iglesia, ¿qué hay de especial en su vida o la iglesia o cada uno de los que Dios escoge? ¿Qué difiere? Ese nuevo Israel de Dios es la iglesia. Dios escoge un pueblo porque a Él le plació, porque así lo quiso hacer, no porque somos mejor que nadie. Así que esto hay que aplicárnoslo a nosotros mismos y entender que la fidelidad de ese Dios no va aparejada con la infidelidad de ese pueblo. Esa frialdad espiritual se fue agravando a través de los años una y otra vez. En lugar de servir al Señor, se alejaban del Señor, no le servían con todo el corazón, sino que una y otra vez la nación profanó el santuario del Señor, sirvió a ídolos, permitió ídolos en el corazón, como hoy vemos también en el pueblo del Señor cómo se permiten ídolos en el corazón que fácilmente, amados, desplazan a Dios, que fácilmente hacen a un lado lo que es importante por tomar lo superfluo. El libro de Malaquías dice en el capítulo 2, verso 11, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrendas a Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor está hablando directamente. Las acciones adúlteras han provocado un divorcio, una unión con paganos que de pronto se apartan de lo que es el servicio al Dios verdadero y han hecho que de alguna forma haya una pérdida de aquellos privilegios que tenía esa nación como comunidad rendida por completo al Señor, pero no porque el Señor no haya sido constantemente abocado a mostrarle la fidelidad a ese pueblo.
Y entonces aquí está haciendo ver, esta es la razón por la cual las ofrendas a ese Señor, a ese Dios, van a ser rechazadas. Es lo que el Señor le está diciendo. Ese continuo pecado de Israel, ¿qué provocó? Que justamente Israel desapareciera. Algunos dicen, no, es que Israel después fue llevado a Babilonia, después retornó y ahí que... No, ese fue Judá. Pero si uno es consciente, Israel, lo que es Israel, fue el reino del norte. El reino del sur era Judá. Y el reino del norte, en el año 722 antes de Cristo, desapareció. Fueron llevados y esparcidos entre los asirios y poblaron esas tierras con gente de otras costumbres, de otras prácticas, y nunca más volvió a tomar asentamiento ahí Israel. Por el año 400 y algo pasó lo mismo con Judá. Y fue llevado a Babilonia y regresaron a los 70 años, según lo que el Señor había prometido, pero siguió a merced de una serie de invasiones, de una serie de actos de diferentes imperios y pueblos más poderosos que ellos, que lo estuvieron bajo opresión. Cuando el Señor viene, está bajo el dominio de los romanos. Y en el año 70 después de Cristo, Judá, y lo que quedaba ahí prácticamente desaparece por completo como pueblo, con identidad. 2000 años después, de pronto tenemos algo que alguna gente dice, es la nación de Israel. No, tenemos todo un gobierno sionista que lo menos que tiene es una inclinación a su Mesías, tiene otras cosas. Pero algunos pretenden verlo como que es el Israel. El Señor le había dicho a ese pueblo que iba a desaparecer, que se iba a apartar de él si ellos se apartaban del Señor. Hay diferentes formas de poder encontrar más de este señalamiento que Dios fue haciendo a su pueblo y cómo poder entender que Israel histórico era un microcosmos de un propósito de Dios para dibujarlo ser un pueblo, pero que en realidad hacía ver todo el cosmos, o sea, toda la humanidad caída, su actitud para con el Dios único. Es lo que dice, leo así rápidamente una parábola, que es la parábola esta de la viña, donde describe ese acto de apostasía de Israel, donde rechaza al Hijo de Dios, a Jesucristo, y cómo el Señor dice, ese reino que era de ustedes, ahora es trasladado. Ve lo que dice Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor, de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Por tanto os digo, dice el versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y todavía, por si no le quedó claro, el verso 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Estaba claro para todo el mundo a quién le estaba hablando y por qué le estaba hablando. Le estaba quitando el reino y entregado a gente que produzca los frutos dignos de él. O sea, Jesús hizo aquí un significativo y perfectamente claro mensaje que los principales sacerdotes y los fariseos entendieron. ¿A quién se refería? El reino será quitado de forma exclusiva de un pueblo y será dado a la iglesia que está constituida por todos los pueblos. Ya no es un pueblo representante de Dios, sino todos los pueblos de la tierra donde Dios toma su pueblo elegido, el Israel de Dios, que es la iglesia.
Esa terquedad, esa ceguera religiosa que tuvo ese pueblo histórico, cuando los acusaban de ser, de ser un malhechor, ahí en realidad estaban de alguna forma acusando al Padre de las mismas cosas, al final de cuentas, porque en el contexto inmediato ahí el Hijo estaba actuando como el juez que venía de parte del Padre y que iba a ejecutar un juicio sobre aquellos que lo iban a rechazar, sobre aquellos que se iban a oponer a Él. Ahí estaban ellos señalando al Padre. Ve lo que dice, de acuerdo a bueno, hasta aquí lo que hablamos el domingo pasado terminó en el versículo 30 que decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hablábamos el domingo pasado que iba a ser una situación donde el Señor iba a venir como el justo juez de aquel que vino a rescatar y como justo juez de aquel que podía descartar o condenar a los que no se dejaron rescatar por Él. Así que con esa premisa veamos cada uno de los versículos de hoy. El primer versículo, si yo diera testimonio de mí, dice el versículo 31, si yo diese testimonio de mí, si yo diese testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Aquí Jesús quiere decir algo. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio según vosotros no es valedero. En otras palabras, enseguida ustedes se van a oponer porque estoy hablando de mí mismo. Es lo que Él está diciendo. No que Él no tuviese credenciales para hablar de Él mismo. Cada quien tiene al final la propia valoración de lo que considera mejor. Y estamos en un mundo donde cada opinión, cada persona la considera más importante que cualquier otra opinión. Llámese la palabra misma. Llámese Dios mismo que lo tenga al frente. Y desgraciadamente eso es un mal enquistado en una naturaleza humana caída. Y pretende al final juzgar a Dios y pretende hacer lo mismo que Él deba dar de alguna forma fe a través de otra forma que no sea Él mismo. En esto, Él lo está tomando así porque justamente es lo que hace ver la palabra más adelante con este asunto de traer testigos. Juan 8, 12 al 13 también lo hace ver cuando Él quiso hacer ver algunas cosas en función a Él mismo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque entonces le estaban aplicando un concepto de la ley al dador de la ley. Se lo estaban aplicando a él mismo y lo hacían uno igual a cualquier otro ser humano caído, ególatra, aunque él era Dios. Sencillamente lo estaban haciendo a un lado. Entonces, eso es lo que da pie a toda esta discusión que se establece. El Señor se vuelve condescendiente con ellos y retira su propio testimonio y haciendo ver, bueno, no necesito mi propio testimonio, voy a apelar a otros que den testimonio de mí. Entonces en el versículo 32 dice, empieza a esbozar el testimonio del Padre a su favor y dice, pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Esto de hecho lo vamos a ver después cuando analicemos más ampliamente. Hay dos versículos, el 37 y 38, que amplían este concepto. Ahí vamos a ver más ampliamente el testimonio del Padre. Pero aquí se puede concluir que este primer testimonio es el del Padre, aunque no lo dice abiertamente, es el del Padre. Algunos de los judíos pensaron que cuando Él dijo eso estaba queriendo referirse quizás a Juan el Bautista. Y el Señor toma lugar para hablar específicamente de seguido de Juan el Bautista, pero aquí tenemos que entender que es el Padre, porque está hablando de aquel que lo envió, aquel que lo acredita como un enviado suyo. Juan capítulo 6, verso 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Por eso es que cuando no se cree en el Hijo, al final de cuentas estamos diciendo Dios es mentiroso, porque todo lo que Dios ha dicho señala al Hijo. Toda la palabra, usted va a ver que en todo el Antiguo Testamento Cristo está latente. Y en el Nuevo Testamento
Cristo está absolutamente presente. Toda la palabra señala a esa promesa que el Padre dio. Ve lo que dice 1 Juan 5, 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí, si nos podemos saber la gravedad del tema, si alguien rechaza el testimonio que Dios da acerca del Hijo, al final de cuentas está rechazando a Dios, está haciendo una blasfemia contra Dios, equivale a decir, Dios es un mentiroso. Lo que pudo haber dicho de parte con relación al Hijo, nada que ver. Casi que como Tomás, yo tendría que meter mi dedo ahí en el hueco de su mano y en su costado para ver que realmente sea así. Y amados, a veces cada quien expresa la forma muy particular en que dice creer. Pero la palabra en todo momento lo que nos llama es a creer el testimonio de la palabra. Por eso Juan es tan enfático en esto. Y aquí, de seguido, el Señor, por decirlo así, deja de abordar el testimonio del Padre para presentar que lo que Él está diciendo en ese momento lo va a tratar, bueno, en otro momento, pero le hace ver a ellos el testimonio de ese que tal vez ellos pensaron que era el que se refería, que era Juan el Bautista, cuando dijo que había otro que daba testimonio de Él. Entonces vamos a ver, el versículo 33 sí lo refiere directamente a Juan el Bautista y dice, de hecho ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista. Y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. O sea, el propósito del ministerio de Juan el Bautista entendemos que era preparar a la nación para la venida de ese Mesías y poder identificar a ese Mesías cuando ese Mesías viniera. Ese era cuando usted y yo empezamos a ver este evangelio, Juan es muy ocupado de poder definir exactamente ese llamado que Juan el Bautista tuvo en torno al señalamiento del Señor. Nada más le leo unos versículos para que lo tengamos presente. Ya lo hemos visto en otras enseñanzas, pero se los leo así rápidamente. Juan capítulo 1, verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Si vemos el versículo 23 también del capítulo 1 de Juan, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y en mismo Juan 1, pero en el verso 31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Juan en todo momento se desenmarcó de hacer ver que él era el Mesías, sino que venía a señalar el camino al Mesías. El testimonio de Juan aquí respalda las afirmaciones del Señor de ser el Mesías en todo lo que él dijo. ¿Y por qué lo saca el Señor? Es el primer profeta en 400 años de silencio de Dios. El pueblo no había vuelto a oír nada de parte de Dios y de pronto aparece ese profeta después de 400 años de silencio. Imagínense el impacto que podía estar causando a alguien que decía, así dice el Señor, y empezaba a hablar con una elocuencia y un poder en sus palabras que estremecía a cualquiera. Ahí, por ejemplo, cuando se cuestionaron la autoridad del Señor, cuando Él estaba hablando en un momento dado, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Les respondió a ellos con una pregunta, porque le dicen, ¿y usted con qué autoridad está hablando aquí? ¿Con qué autoridad viene usted a hablarnos? Y entonces Él en Mateo 21, 26 les dice, y si, más bien antes de eso les dice, bueno, díganme, Juan, ¿era enviado de Dios o era de los hombres? Y entonces dice la respuesta ahí, en el versículo 26 de Mateo 21. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. O sea, el pueblo tenía credibilidad en que ese profeta era incuestionable. De que ese profeta realmente, el que estaba ahí delante de todo el pueblo, era una persona que venía de parte de Dios. Y entonces no le cuestionaban, aunque los religiosos no lo aceptaban. ¿Por qué?
Porque ponía el dedo en la llaga, porque les hablaba crudamente las verdades que ellos no querían escuchar. Y entonces eran renuentes a escuchar. Por supuesto, el Señor no dependía del testimonio humano para afirmar quién era Él. Pero aquí usa a Juan por lo reconocido de ese profeta, por lo entendido por todo el pueblo, para que diera testimonio de que Él era realmente el Mesías que debía venir. Y en un momento dado, cuando le preguntan por Juan, él mismo da testimonio de Juan. ¿Se acuerdan cómo lo refirió? Nada más se lo recuerdo para que entendamos lo que el Señor mismo expresa de la validez de esa persona que estaba delante de él dando testimonio del Mesías que venía. Mateo 11:9 dice así: buscan un profeta, así es, y él es el más grande, es más grande que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dice: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de los cielos es superior a él. Oiga la clase de manifestación que el Señor está haciendo. Y dice el versículo 13: pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Hubo todo un señalamiento que dirigía, y Juan viene a ser el último de los que vienen a hacer un señalamiento. Juan se convierte en ese puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El último, y dice el Señor, el mayor de los profetas. ¿Por qué el mayor? Por la magnitud del mensaje que estaba transmitiendo. El Mesías esperado, la promesa que se dio desde Génesis, allá en el 3:15, aquí está delante de ustedes. Es este el que Dios prometió. Juan venía con ese mensaje. A partir de ese momento, amados, se da un cambio radical. A partir de ese momento, todos los creyentes, ahí lo está diciendo la palabra, todos los creyentes después de la cruz, dice, son todavía mayores que Juan. Si ese es el mayor de todos los profetas que han existido, y a partir de ese momento todo creyente es mayor que ese, necesitamos necesitamos profetas a la usanza del Antiguo Testamento para estar creyendo hoy. Es una cosa que hay que confrontarse. Si hoy cada uno, el más pequeño, dice, después de la cruz, es mayor que Juan, ¿por qué? Porque han participado por completo de ese entendimiento, de esa experiencia, de algo que Juan solamente vio de forma oscura. Juan solamente pudo anticipar, pero después de la obra de expiación, después de la obra de redención, el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de los creyentes. Y ahora, ¿quién guía tu vida? El que yo te diga, así te dice el Señor, hace esto y esto y esto. O el Espíritu Santo que te da convicción de qué es lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Desgraciadamente hoy hay una mentira, un engaño con esto. Y alguna gente dice, así te dice el Señor. Y la gente se siente temblando porque así me dijo el Señor a través del profeta. Así no habla el Señor en ese tiempo a su pueblo. El Señor habla a través de el Espíritu Santo a su pueblo en este tiempo. ¿Existe palabra profética? Bueno, podrá haber palabra profética, pero nunca va a ser un asunto directivo de que su vida es guiada por el profeta. Y bajo ese mal entendimiento bíblico, mucha gente ha cometido errores terribles y se ha dejado llevar en cosas que nunca Dios mandó, porque a alguien se le ocurrió decir, así es. Pero aquí claramente la palabra nos está haciendo ver que hay una interrupción, hay un cambio en ese momento en el cual la relación de Dios en la dirección de cada uno de sus hijos tuvo un cambio radical. Cada creyente es guiado hoy por el Espíritu Santo de Dios, no por el profeta de oportunidad. Porque el último profeta, el más grande de los profetas, fue hasta Juan, pero hoy cualquiera del reino es mayor que Juan. Hoy vemos mucha gente queriendo resucitar a Elías y a Eliseo y a cualquiera de ellos. ¿Y qué me dice el Señor? Y que andan buscando el vidente de Dios para que los direccione, cuando tienen el Espíritu Santo de Dios y tenemos la palabra del Señor. Son cosas que la iglesia debe apercibirse. Juan hizo ver
que él no era Cristo. Juan en todo momento hizo el señalamiento a que Jesús era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo, que era aquel que vino, que descendió el Espíritu Santo sobre él y que permaneció sobre él. Hizo ver que él era realmente el esposo, el que vino de lo alto, que estaba sobre todas las cosas. Juan dio solemne y público testimonio en todo momento de que él había sido enviado para señalar a aquel que realmente venía en el nombre del Señor, a Jesucristo. Aquellos que vinieron a interrogarle, él les dijo claramente: yo no soy, es otro, es uno mayor que mí. De seguido, en el verso 34 dice: por supuesto no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Aquí el Señor, él es condescendiente de no presentar sus propios alegatos. Está accediendo a tomar testimonio de un ser humano, pero aclara: no necesito el testimonio humano. No fue la intención del Señor apelar ahí al testimonio de un hombre para defenderse, para apoyar sus afirmaciones de sí mismo, pero él era testigo de que había una gran aceptación de ese personaje. ¿Y cuál era el interés del Señor en ese momento? Pues que todos fueran salvos, que todos pudieran realmente ser condescendientes con el mensaje que en ese momento se estaba dando. Y estaba apelando aquí a una persona, a un profeta verdadero, reconocido por todo el pueblo. ¿Para qué? Para que pudieran optar e inclinarse por creer, y al creer ser salvos. O sea, digo estas cosas para que ustedes sean salvos. No necesito que ningún hombre hable por mí, pero lo estoy presentando a él para que ustedes entiendan que él está hablando de mí y para que usted pueda ser salvo. Es lo que estaba diciendo el Señor. Era su amor el que lo estaba llevando a presentar a alguien que más bien dependía de lo que pudiera decir el Señor. O sea, ahí es la actitud mansa, humilde, de humillación del Señor por amor a cada uno de nosotros, que usa medios risibles, si se quiere, comparado con la dimensión de quién está ahí, para que usted y yo optemos por lo que es realmente importante. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era su cometido, era el amor a cada uno de los que habían de escuchar y creer el mensaje del Señor, lo que le movía a usar a ese testigo. De seguido, en el verso 35, en la Nueva Traducción Viviente de este pasaje que estamos analizando, de Juan 5, dice: Juan era una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. O sea, la popularidad de Juan lo hacía muy apreciado. Era la voz de Dios en 400 años de silencio. Y entonces, claro, todos estaban maravillados, y algunos lo tomaron incluso como Mesías. Algunos pensaban: este es el que estábamos esperando. Y Juan comenzó a hablar y a poner el dedo en la llaga. Les trató de víboras, les trató de no sé qué montón de cosas, que estaban huyendo de la ira venidera, les trató de un montón de cosas, y de pronto como que los aceptos por Juan empezaron a disminuir. De pronto los religiosos empezaron a verlo como alguien que mejor lo tenían a distancia. Y es más, algunos empezaron a hacerle bullying. Si hubieran existido redes sociales, quién sabe qué cosa hubiera salido con los influencers de ese tiempo. Y hubieran dicho 1000 cosas de Juan, pero ahí ellos dicen, dan testimonio Lucas de fake news, de malas noticias que ellos empezaron a difundir. Dice Lucas 7:33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Lo estaban señalando que era una persona endemoniada. Habían dos formas muy diferentes entre lo que era Juan y lo que era Jesús. Y su forma tan diferente hacía ver que lo que estaban presentando ellos eran simplemente excusas para no oír el mensaje, para no creer el mensaje. Porque el estilo que ellos estaban demandando de su Mesías, en realidad Juan era una persona que era moderada, que era sumamente rigurosa en todo lo que se abstenía de todas las cosas, tenía una dieta extrañísima con tal de mantenerse en una rectitud, en una pureza, pero sin embargo no le creían. Y del Señor, como comía y bebía, lo trataban de borracho. Este de endemoniado, el otro de borracho.
Entonces lo que hacía ver claramente era que a uno lo sentían muy mundano para ser el Señor y a otro lo sentían demasiado distante, demasiado consagrado como para creerle. Debe ser medio loco, de un demonio de tener, por eso dice ese montón de tonteras. ¿Qué pasaría en el tiempo presente? Me pongo yo a pensar. ¿Cómo estarían las redes sociales explotando en torno a un montón de cosas? Pero aquí Cristo lo menciona que como esa oposición que el enemigo va a hacer siempre a la luz, a condenarle en esa oposición a Juan, estaban también mostrando su oposición a él mismo y hacía ver cómo alguna gente hoy se alegra de la luz, se alegra de algunas cosas que le llaman la atención, pero no están dispuestos a caminar en la luz. Es el problema del ser humano cuando tiene afecto por la área de tinieblas que gobierna su vida. Cuando Juan llamaba al bautismo, algunos judíos se acercaban, pero otros decían, ¿cómo nosotros bautizarnos? Si bautizar es para que una persona, un prosélito diga, yo opto por ser un judío. ¿Cómo nosotros, si somos de sangre azul, cómo nosotros, si somos de pedigrí, vamos a bautizarnos? Y Juan estaba llamando a un bautismo de arrepentimiento y ellos lo veían como ofensivo. Ellos lo veían como algo que chocaba de frente con ellos que eran el pueblo elegido. Y entonces, ¿qué pasa? Todo su acercamiento era muy superficial y no había un arrepentimiento genuino. Era un asunto donde sentían que el pueblo iba y de alguna forma pues ellos tenían que estar cercanos. Al final se alejaron de él por la luz que Juan de alguna forma reflejaba en sí mismo, porque al final de cuentas les estaba confrontando y les estaba haciendo ver que ellos preferían sus privilegios, preferían su vida de oscuridad antes que la luz que estaba reflejando él, su mensaje y el Mesías que venía. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claramente un diagnóstico de la respuesta que hubo a ese momento. Y de seguido, entonces el Señor viene y presenta otro testimonio. Se aparta del testimonio de Juan y presenta el testimonio de las obras. En el versículo 36 dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. O sea, lo que Jesús hacía era más convincente que el testimonio del más grande profeta que había existido hasta ese momento. Ahí Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, Dios confirmó que Jesús era su Mesías por los diversos medios en los cuales se manifestaba sobrenaturalmente. Juan no hizo ni un solo milagro. Juan tuvo una palabra penetrante, profunda, que estremeció todos los cimientos religiosos de esa época. Y de pronto aparece uno que era el que ese anunciaba, haciendo milagros extraordinarios como nunca se habían visto. Dice Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en concilio, dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Cómo callamos esto? O sea, no era el interés, ¿son reales las señales? ¿Ese paralítico se levantó porque realmente el poder de Dios actuó? No, este hombre se está llevando muchos adeptos. Está haciendo que mucha gente crea en él, porque lo que hace, ¿cómo vamos a refutarlo? Aquí el Señor está apuntando que sus obras maravillosas, que las señales que hacía, confirmaban que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Jesús dice en Juan 10:25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Afirmaba una y otra vez. Mateo 11:3 dice, aquel momento donde el mismo Juan se le movió un poco. A veces cuando tenemos una situación adversa decimos, ¿me lo habré inventado yo o vendría el Señor? ¿Será este realmente el Mesías? O a lo mejor yo estaba comiendo algo raro. Y Juan estaba en la cárcel y envía a sus discípulos a preguntarle,
A ver qué, a ver si... Y entonces dice, cuenta ese momento donde ellos llegan a preguntarle a Jesús, los discípulos de Juan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Yo le pregunto, ¿todo esto tiene que estar presente hoy para saber que Cristo vino? ¿Tiene que manifestarse en cualquier cosa que usted haga para decir sí, realmente Cristo vino? Porque si no quedamos en la misma condición que los fariseos. Ahí estaba facultándose algo, que Cristo vino. Hoy la palabra que usted y yo tenemos da fe de todo lo que Él dijo. Y nos guiamos por esta que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Las enseñanzas que Cristo dejó y toda la instrucción apostólica. Sus obras no solamente eran sobrenaturales, sino que cumplían exactamente los deseos de Dios, pese a que, a pesar de las mismas, el pueblo, al final de cuentas, en su gran mayoría lo rechazó. Hizo cosas extraordinarias, pero claramente hemos visto que no son los milagros los que hacen que la persona se convierta. Simplemente señalan hacia eso. Porque el mundo ama lo suyo. Y cuando una persona se siente más favorecida en otro sentido, pues se va a mover hacia eso. Si realmente la palabra no ha calado en su corazón. Juan 15:24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea, el Señor está remitiéndose a esa demostración que se dio de Él. Si ellos no lo hubiesen tenido ahí presente, ok, no hay excusa, no tienen pecado, pero al saber que está ahí patente, que está presente, son culpables. Ellos se mantuvieron siempre beligerantes en su amor por el pecado, en su rechazo al Salvador que era enviado por el Padre. Con justa razón, Juan prácticamente comienza este evangelio diciendo en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Las obras del Señor que Él está cumpliendo a través de sus milagros, las curaciones de ese hombre ahí en el estanque de Betesda y muchas otras, tenemos que entender que por sí misma no producen fe, porque no es la forma. La fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. O sea, la fe es el despertar espiritual que se da en una persona luego de la predicación de la palabra. No es un asunto de meramente el que se realice un milagro. No tiene ahí un asidero, pero eso sí señalaba un cumplimiento de un tiempo. Ahí eran claras señales que demostraban de alguna forma el propósito por el cual se estaban dando y señalando al evangelio que se estaba predicando en ese momento. Juan capítulo 20, verso 31 lo clarifica cuando hemos dicho, este es el objetivo de este libro. Casi ningún libro define, ok, el propósito por el cual yo escribo este libro es este. Pero este evangelio, el evangelio de Juan, sí lo dice. Y el evangelio de Juan dice, hizo además Jesús, en Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Claramente es el propósito por el cual hay unas señales ahí que están claramente definidas. Todas esas señales tenían un propósito de verificación, de que las profecías que identificaban al Mesías estaban presentes, que se habían dado en ese momento. Y entonces, si eso estaba presente, si las profecías estaban cumpliendo, tenían que seguirse cumpliendo para decir, sí, realmente ese Mesías vino. No, se cumplió en ese momento y definía claramente, este es. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús cuando vienen esos enviados de Juan? Señala las profecías, apunta a las profecías, para que entiendan ellos, esto se está dando. Si él es profeta, va a saber lo que los profetas dijeron. Y si sabe que se está cumpliendo, este es el momento señalado. ¿Cuáles profecías? Les recuerdo
por lo menos de las que él se tomó para expresar lo que le expresó a esos enviados de Juan. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ciegos viendo, mudos hablando, sordos escuchando. Isaías 61:1 dice: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los corazones, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles. Justamente lo que la palabra hace espiritualmente en la vida de todo aquel que cree. ¿Eso se estaba cumpliendo? Por supuesto. ¿Se cumplió eso? Por supuesto. ¿Testificó eso que Jesucristo vino a este mundo? Por supuesto. El problema es cuando yo digo: Señor, si esto no se cumple hoy aquí, cuando yo le predico a esa persona, no creo ni esa persona va a creer. Amados, eso se llama tentar a Dios. Yo no puedo condicionar a Dios a que haga algo que Dios no está condicionado a hacer. Porque ya lo hizo, porque ya se cumplió. Estas señales eran el sello de aprobación del Padre, específicamente que el Padre había enviado al Hijo. Juan el apóstol pues reitera este propósito, lo hace ver claramente. Y los fariseos que estaban allí, que vieron todo eso, entendieron. Hasta los mismos fariseos que eran renuentes, algunos de ellos así camufladamente, se lo hicieron saber al Señor. ¿Se acuerda aquel personaje cuando empezamos a ver el libro de Juan? Nicodemo. Ese personaje llegó ahí camuflado en la noche sin que nadie lo viera. Tenía una serie de cuestionamientos, de dudas. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, ellos eran conscientes de que eso que se estaba dando porque Dios estaba avalando a aquel que venía de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Su corazón estaba endurecido. Estaban renuentes a creer. Juan 10:25 hace ver cómo esos judíos rechazaron en todo momento lo que el Señor hacía ver. ¿Para qué propósito eran las señales? ¿Para qué propósito eran? Jesús le respondió, dice Juan 10:25: yo os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Si no la quieren creer es cosa de ustedes, pero ahí están demostrando que yo soy quien digo que soy, porque el profeta dijo que se iba a dar esto y esto se está cumpliendo en este momento. Así que él trae esas obras como una señal clara. Las obras fueron planeadas en el seno de la Trinidad. Fueron planeadas por el Dios que hizo los cielos y la tierra para un momento específico. Desde antes de la fundación del mundo se iban a dar testimonio de que nadie sino el enviado del Señor iba a hacerlas, podía hacerlas en un momento específico, cuando todo converge. A veces la gente dice: es que no, a veces hay unas corrientes de aire que hacen que en cierto sector del Mar Rojo, a veces de pronto sopla y como que baja la marea mucho y queda bastante seco y alguien podría pasar por ahí en ese eventual momento. Amados, cuando usted está con la espada de frente y el mar atrás y en ese momento se abre, ¿qué puede usted atribuir? ¿Qué casualidad se abrió en ese momento? Y pasó el pueblo. Y la más grande casualidad, que en esa pulgada de agua se ahogó todo el ejército egipcio. Eso es un milagrazo, ahogar a todos en ese poquito de agua, como algunos tratan de desvirtuar lo que sucedió en un momento específico. El Señor ha dado prueba clara a su pueblo de que Él es enviado y que no era cualquier otro, que era aquel que venía realmente enviado de Dios, enviado por el Padre. E incluso ante la renuencia extrema de ese pueblo, el Señor mismo les dice: les aseguro, no me volverán a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Hasta que no se pongan en una posición donde ya realmente esa dureza se les quite y clamen: no me volverán a ver hasta que digan:
bendito el que viene en nombre del Señor. Por eso la iglesia, usted y yo, podemos con toda honestidad, con toda transparencia decir: ven, Señor Jesús, tu iglesia. Y el Espíritu dice: ven. Y el que tiene sed, diga: venga. Usted y yo tenemos esa convicción. Amados, que nada nos quite esa convicción, indistintamente de lo que podamos vivir, indistintamente de los engaños, de los influencers extraños que van a aparecer en este mundo, queriendo llevar tras sí a un montón de gente incauta, desconocedora de la palabra, que se dejan llevar por cualquier corriente. Las señales fueron dadas para un propósito, y la palabra claramente advierte que vendrán otros engañadores en algún momento dado, haciéndose pasar por el Señor con prodigios y señales. Y si las señales son las que a mí ahora me van a hacer tambalearme de que lo que se dio, amados, puedo seguir corriendo tras cualquier otra cosa, porque estas señales fueron facultando lo que proféticamente Dios había hecho. Y es lo que vamos a ver después, porque no se trata simplemente de que alguien haga señales y que el milagro a mí me convenció. No, ¿quién anunció el milagro? ¿Cómo lo anunció? ¿En qué forma se tenía que dar? Porque todo eso tiene que converger. Hoy cualquiera podría hacer alguna cosa y no por eso nosotros decimos: sí, este es de Dios, ¿por qué hace eso? Acordémonos que las serpientes del faraón lucharon y aparecieron más bien de varas que los magos del faraón lanzaron también. Pero al final de cuentas la de Moisés se comió a los del faraón. O sea, hay cosas que el enemigo va a hacer engañoso, pero usted y yo hemos entendido y sabido en quién hemos confiado, en quién hemos creído, y tenemos que estar completamente metidos en lo que sigue el Señor dando como evidencia: su palabra, lo que está establecido, lo que Dios ha dicho. Yo no puedo hoy dejarme llevar porque alguien salió convincentemente como un influencer en las redes sociales para decir cualquier tontera. Tenemos que tener un pensamiento totalmente cristológico, un pensamiento totalmente bíblico, para no ser engañados, para no ser llevados para acá y para allá por cualquier corriente de doctrina. Tenemos que ser esos obreros diligentes que conocen la palabra del Señor. Por eso el Señor es tan insistente a través del apóstol Juan de que entendamos, que tengamos firmeza a dónde está el asidero de nuestra fe, en quién hemos confiado, en quién hemos creído, para no fluctuar en ningún momento. Amén. Ministro de Alabanza, ¿tenemos algo para adorar al Señor y darle gloria al Señor y reconocer que Él es digno de toda nuestra credibilidad, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de todo nuestro afecto? Que nada, amados, que nada nos mueva en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, de en quién hemos creído. A veces pensamos que todo se acabó cuando alguien de pronto está en una condición terminal, como muchos amados familiares los hemos visto últimamente, gente que han fallecido. Pero amados, acabamos de estar viendo que usted y yo hemos resucitado en Cristo y que no quedamos aquí, que nuestra vida trasciende, que si vivimos para el Señor vivimos, que si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Que nada nos quite la confianza en el Dios en el cual hemos creído y hemos confiado. Amén. Bendito Dios, precioso Rey. Qué precioso ese día, Señor, cuando te miremos. Qué precioso momento, Señor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en
muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. Al que vive y reina. ¿O no? Señor, aleluya, aleluya, que todos alaben tu nombre, Señor, el único Dios, el creador del cielo y de la tierra, que no tuvo en cuenta el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a este mundo a rescatar a una humanidad que no tenía ninguna oportunidad. Señor, por siempre, en cada momento queremos tener perfectamente presente, Señor, quién eres tú. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, si usted sabe quién es Dios, no hay nada que le haga fluctuar. Si usted sabe quién es el que está por usted y lo que ha hecho y lo que puede hacer, ¿qué lo puede hacer fluctuar? Cuando no tenemos una conciencia real de quién es Dios, amados, cualquier influencer le cambia de postura y lo pone en otra posición.
Usted y yo tenemos que entender en quién hemos creído. Por eso el apóstol Juan es tan insistente, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Dios nos permita en todo momento mantenernos como viendo al invisible en cada momento de nuestra vida. Amén. Bueno, estamos también agradecidos porque, bueno, toda la familia Roger, y yo sé que pasaron un momento, esto de pronto coge familias completas y las mete entre cuatro paredes, y hay toda una prueba ahí, con el coronavirus y con la cohabitación encerraditos ahí. Y bueno, hemos pasado varios en esa situación y todo funciona bien a los que amamos al Señor. Algunos pues no la han podido contar, hemos sabido de gente que pues ha partido también. No es ajeno a Dios quién se va y quién queda. Queremos siempre estar orando por todos los que están pasando una tribulación, un momento difícil. De ellos sabemos que hay poder en la oración del justo y Dios nos llama a clamar. Que Dios le quiera levantar, pues alabado sea el Señor. Si Dios se lo quiere llevar, alabado sea el Señor. Pero nosotros lo que nos toca es orar por cada una de las personas que están en estas dificultades. Y yo quiero tal vez antes de terminar que estemos orando por, bueno, Dianita está en un proceso, Dianita Barca, bastante difícil, duro, pero tan lindo oírla, tan llena de fe que conmueve, oírla tan firme. Y entonces eso nos llena de alegría, de pensar que usted y yo tenemos una permanente esperanza, una confianza en el Dios de eterna gracia. Él hará como a Él le plazca, pero Él es Dios. Nada nos va a separar de su eterno amor. Y entonces ella está allí en ese proceso y Dios ha hecho cosas extraordinarias y confiamos que veremos su gloria cada vez más y nos alegraremos de todo lo que Dios está haciendo. Doña Flor, la señora que ha sido, bueno, fue pastora allá estuvo pastoreando con su esposo en Salcero. Ella tiene un hijo que ha estado con COVID y ha estado entubado y ha estado en esos procesos y ahorita ya pudieron quitarle, parece que va a salir adelante. Entonces, por Pablo, estemos orando para que salga de esa situación. El papá de Fabio está también en un proceso bien difícil. Fabio es el yerno de doña Cecilia. Entonces, para que lo traigamos aquí en oración. Nos alegramos de doña Maruja, don Manuel, que ya pudieron salir bien librados de esta. Y bueno, todos los que Dios les ha permitido ir saliendo. No sé si usted tendrá alguna persona por la cual quiera que oremos. En este momento nos ponemos de acuerdo para orar por las necesidades de salud. Amén. Padre, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad, nuestra flaqueza, pero también, Señor, el poder, la gracia y el favor que gozamos, Señor, como pueblo, que puede clamar a un Dios que atiende y que responde con poder y gloria, Señor. Para que, Señor, tú te manifiestes con poder en la vida de Dianita, Dios, en la vida de Pablo, en la vida, Señor, de papá de Fabio, Dios, en la vida de cada uno de los que, Señor, haces esas obras tuyas extraordinarias, Señor. Y también, Señor, extraordinario es el encontrarnos cara a cara contigo. Así que en esto no queremos de ninguna forma decirte cómo tiene que ser, cómo deseamos que sea, te lo podemos decir, Señor, pero que en todo, Dios, tú recibas la gloria, tú recibas la honra, que se cumpla el propósito por el cual, Señor, permites cada evento, cada situación. Padre, haz aquello que más engrandezca, que más eleve a lo sumo tu santo y precioso nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, trae, Señor, reposo y consuelo a los que han perdido un ser querido, Señor, y que de alguna forma, pues, bregan hasta con problemas, Señor, de fluctuación en su fe, que nada les haga moverse de ese que vino y, Señor, y que está sentado en el trono del gobierno universal. Padre, queremos tener esa confianza firme en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús también oramos, Señor, por cada familia, cada persona, Señor, que hoy están también de cumpleaños, Señor, gente que está teniendo un año más de vida, Señor, para que tú te glorifiques en sus vidas, Señor, para que tú hagas aquello que más honra y gloria dé a su santo y bendito nombre, Señor, llevando, Señor, ese convencimiento de que tú eres el Dios de su vida, que su vida ahora es una vida diferente porque pende de ti, porque en todo momento, Señor, está vinculada a ti. Glorifícate, Dios, en la vida de cada uno. Desde ya, Señor, traigo a Lucy, mi nieta, Señor, que va a cumplir un añito, para que tú la bendigas, Señor,
de una forma amplia, que ella te ame, te conozca y pueda enamorarse del Dios de sus padres, de su abuelo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y te damos a ti, Dios de gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. En tu nombre, Señor, es que bendigo, Señor, conforme a tu palabra, a tu iglesia. Pongámonos en pie y oramos en la oración final. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él damos gloria, honra, honor y alabanza. Amén y amén.